La columna lumbar. La columna lumbar es la parte baja de la espalda y la tercera región principal de la columna. Cada vértebra se encuentra apilada sobre la otra y entre cada vértebra hay una especie de almohada gelatinosa llamado disco intervertebral. Los discos ayudan a absorber la presión, a distribuir la tensión y evitar que las vértebras se raspen entre sí. La columna lumbar cuenta con 5 vértebras. En la radiología, por medio de las proyecciones, se pueden tomar radiografías de diferentes posiciones. En la zona lumbar, algunas de las proyecciones son: proyección anteroposterior de columna lumbar. El chasis a utilizar es un 35 por 43. ¿Qué es el chasis? El chasis es la estructura rígida, con forma de caja plana, cuyo interior se coloca la película radiográfica y las pantallas de refuerzo. El rayo central va a 2 dedos por encima de las crestas ilíacas a nivel de la vértebra lumbar. Número 3. El diagnóstico puede ser lesiones de los huesos, articulaciones y tejidos blandos de la zona baja de la columna. La posición del paciente: decúbito supino. Decúbito significa acostado y supino boca arriba. La posición de la estructura: decúbito supino. Criterios de evaluación: que la imagen cuente con las 5 dimensiones radiológicas, que no esté rotada, que tenga buena técnica, que no esté subexpuesta y sobreexpuesta. Otra proyección es lateral de columna lumbar. Chasis 35 por 43 longitudinal. Rayo central 2 dedos por encima de las crestas ilíacas a nivel de la vértebra lumbar número 3. El diagnóstico puede ser el mismo de la proyección anterior. La posición del paciente es decúbito lateral izquierdo, o sea, acostado de manera lateral. Posición de la estructura: decúbito lateral izquierdo. Criterios de evaluación: que la imagen cuente con las 5 dimensiones radiológicas. Otra proyección es oblicuos de columna lumbar. Oblicuo hace referencia a que la parte del cuerpo proyectado esté de manera transversal o un poco torcido. El chasis sería un 35 por 43 longitudinal. Rayo central 2 dedos por encima de las crestas ilíacas a nivel de la vértebra lumbar número 3. Posición del paciente: decúbito supino. Posición de la estructura: oblicuo anterior derecho o izquierdo. Otra proyección es dinámica en hiperextensión de columna lumbar. Chasis 35 por 43 longitudinal. Rayo central 2 dedos por encima de las crestas ilíacas a nivel de la vértebra lumbar número 3. Posición del paciente: bipedestación, flexionando la espalda hacia atrás. Bipedestación es la acción de ponerse o permanecer de pie. La posición de la estructura es lateral izquierdo. La siguiente proyección es dinámica hiperflexión de columna lumbar. Chasis 35 por 43 longitudinal. Rayo central 2 dedos por encima de las crestas ilíacas a nivel de la vértebra lumbar número 3. Posición del paciente: bipedestación, flexionando la espalda hacia adelante. Posición de estructura: lateral izquierdo. ¿Qué son los huesos sacro y coxis? El sacrum es una estructura ósea en forma de escudo que está localizada en la base de las vértebras lumbares. Está conectado a la pelvis y forma la pared pélvica posterior que fortalece y estabiliza la pelvis. Unidas en el extremo del sacro se encuentra de 2 a 4 vértebras pequeñas y parcialmente fusionadas conocidas como el coxis, que brinda un leve soporte a los órganos pélvicos. En la radiología, por medio de las proyecciones, se pueden tomar radiografías de diferentes posiciones. En la zona sacrocoxis, algunas de las proyecciones son: proyección anteroposterior de sacro. El chasis a utilizar es un 24 por 30 longitudinal. Rayo central en línea entre la sínfisis del pubis y la columna y 3 centímetros por encima de ambas caderas. El diagnóstico puede ser detectar luxación del coxis o de otras alteraciones como separación del coxis del sacro. Posición del paciente: decúbito supino. Posición de la estructura: decúbito supino. Criterios de evaluación: que la imagen cuente con las 5 dimensiones radiológicas, que no esté rotada, que tenga buena técnica, que no esté subexpuesta y sobreexpuesta. La siguiente proyección es proyección lateral del sacro. Chasis 24 por 30 longitudinal. Rayo central en el plano coronal medio a nivel del sacro, 2 dedos por encima de las caderas. Posición del paciente: decúbito lateral.
Posición estructura de cúbito lateral izquierdo. La siguiente proyección es anteroposterior de coxis. Chasis 18 por 24 longitudinal. Rayo central en línea entre la sínfisis del pubis y la columna y a nivel de ambas caderas. La posición del paciente de cúbito supino. Posición de la estructura de cúbito supino. La siguiente proyección es proyección lateral de coxis. Chasis 18 por 24 longitudinal. Rayo central 3 centímetros por detrás del plano coronal medio y a nivel del coxis, 2 centímetros por debajo de las caderas. Posición del paciente de cúbito lateral. Posición estructura de cúbito lateral izquierdo.